Gracias por escuchar de nueva cuenta Fortaleciendo nuestra fe. Hoy estamos en el programa número 41 y continuamos con la séptima entrega de nuestra serie de meditaciones sobre la pandemia del nuevo coronavirus. La meditación de hoy es la primera parte para tratar de contestar esta pregunta. ¿Debemos dejar de reunirnos por causa de la pandemia del coronavirus? Antes de tratar de contestar, quisiera que todos tuviéramos en cuenta la situación compleja que la pandemia del COVID-19 ha traído para muchas instituciones. Esta enfermedad es aún nueva y aún se está descubriendo sus repercusiones como enfermedad en el cuerpo humano y su comportamiento epidemiológico como una epidemia local y pandemia global. Los gobiernos locales, estatales y federales de las naciones, las empresas y las iglesias, así como las escuelas, han tenido muchas dificultades para tomar decisiones y acciones, porque se debe procurar el bienestar físico, sanitario, económico, emocional y espiritual de la población. En el caso particular de la Iglesia, para los pastores y los consejos de líderes en todas partes, los últimos meses han traído una variedad de retos complejos relacionados a cómo pastorear la Iglesia durante la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, decisiones relacionadas a cómo y cuándo suspender los servicios, cómo mantener las reuniones a distancia, cómo atender las necesidades espirituales de los distintos miembros de la congregación, cómo atender las necesidades financieras que persisten y un largo etcétera. El último reto complejo es quizá el más complicado hasta ahora. ¿Cómo reanudar prudentemente las reuniones en persona? Como si los detalles de logística y organización no fueran lo suficientemente complicados. Por ejemplo, cómo mantener la distancia social, cómo limitar el tamaño de un grupo de personas, si se va a requerir o no el uso de mascarillas, si debemos cantar o no, qué se debe de hacer con los niños o con los ancianos y otros muchos detalles más. También están las distintas voces y opiniones acerca de cómo realizarlo. Este tema es causa de debate entre cristianos y también entre diversos grupos de creyentes. Algunos están a favor de que continúen las reuniones de la iglesia de manera normal. Otros están en contra totalmente de continuar con las reuniones presenciales. Están también aquellos que prefieren tener reuniones de manera más controlada o reducida. Los hay que prefieren tener reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como el Zoom. Algunos otros estarán ansiosos de poder reunirse en persona e están impacientes de poder volver a la normalidad. Otros insistirán en que no es prudente reunirse hasta que haya una vacuna. Muchos van a estar en algún punto intermedio. Querido oyente, creo suponer que te has identificado con alguna de las posturas antes mencionadas. Particularmente, esta situación tiene la capacidad de provocar división y separación entre creyentes de una misma iglesia o iglesias de un mismo grupo o denominación, lo cual debemos decir atenta contra el deseo del Señor Jesucristo de que seamos uno, como dice Juan 17:21. Considero que antes de tocar temas de organización y logística, que son temas externos, necesitamos primero tratar
con las actitudes internas del corazón, que deben de ir conforme al Espíritu Santo y honrar a Cristo. Cuando nuestro carácter esté moldeado al de Jesús, entonces podremos sentarnos unidos y discutir y tomar las decisiones difíciles. Por el contrario, si dejamos que la carne, el orgullo, la vanagloria o la ignorancia prevalezcan, el pecado de nosotros provocará separación entre nosotros y nos alejaremos de los propósitos de Dios para nuestra iglesia o la iglesia a la que usted pertenezca. Creo que en esta situación de la pandemia, cada cristiano debe mostrar 3 virtudes: el sacrificio, la humildad y la paciencia. En primer lugar, la humildad. Cuando se habla del COVID-19, pareciera que hay muchas personas que tienen seguridad sobre lo que hablan y opinan. Es probable que el orgullo, ese mal tan antiguo como la misma creación, sea la que esté afectando a los creyentes con respecto a sus opiniones. Consideremos la humildad como la actitud de considerar a otros antes que a ti mismo. Como cristianos, debemos empezar obedeciendo a Santiago 1:19, que dice que seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Escuchar primero requiere humildad. Humildad para escuchar al gobierno y a las autoridades sanitarias, escuchar a los expertos médicos, humildad para escuchar al pastor y a los líderes, humildad para escuchar a los miembros de la iglesia que no están de acuerdo, humildad para escuchar a otras congregaciones que están tomando decisiones distintas a la nuestra. No solo necesitamos humildad para oír, también humildad para obedecer. Para obedecer lo que los pastores decidan, incluso cuando no estés de acuerdo. Humildad para atender a los miembros de la iglesia que no están de acuerdo con las decisiones que tomaste y que no quieran obedecer. Debemos de recordar una verdad importante, que Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queremos que Dios nos bendiga con la gracia necesaria para poder salir adelante como iglesia de esta pandemia. Entonces seamos una congregación humilde, llena de líderes y miembros humildes. En cambio, si mostramos soberbia, Dios estará resistiéndonos. Número 2. Sacrificio. Como ya mencionamos, la complicada situación por la pandemia ha impuesto retos complicados en cuanto a la organización de las actividades de la iglesia. Debemos considerar que mientras no exista una vacuna efectiva aplicada masivamente a la población, no podremos volver a nuestras reuniones de manera normal como lo hacíamos anteriormente. Esto no va a suceder pronto, así que lo mejor es adaptarnos a esta nueva normalidad, como es que le han llamado las autoridades. Como las cosas no serán como antes, debemos desarrollar una disposición para sacrificar nuestra comodidad, no solo para obedecer lo que los pastores decidan, sino también por el bienestar de toda la congregación. Una de las características del amor es que es sufrido y también que todo lo soporta. Eso viene claramente descrito en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 7. De manera que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es a sacrificarnos. Sacrificar nuestra comodidad por el bien de otros. Sacrificarnos para utilizar cubrebocas,
sacrificarnos lavándonos las manos constantemente y guardando la sana distancia. Si no estamos de acuerdo con lo que decidan tus líderes de la iglesia, entonces sacrifícate de buena gana para mostrar obediencia y buena voluntad. Es lo que Dios te pide a ti como miembro. Pastores, estén dispuestos a sacrificarse para procurar tomar las mejores decisiones y tomar acciones para atender las necesidades espirituales de los miembros de la iglesia. Esto es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros el día de hoy. Sacrifícate por amor a Cristo. Virtud número 3. Paciencia. ¿Qué requerimos para poder sacrificarnos de la manera más adecuada por un tiempo prolongado, como va a ser la temporada larga de este confinamiento? Necesitamos paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las dificultades con la actitud correcta. No es solo soportar, es tener una buena actitud. El confinamiento permitido por Dios está poniéndonos a prueba, no solo en nuestras casas, sino también con relación a la iglesia. Por ejemplo, necesitamos paciencia para poder soportar esta temporada, ya que no va a terminar en un corto plazo. Necesitamos paciencia para tratar a aquellos cristianos que no estén de acuerdo contigo, para poder interactuar con ellos de la manera correcta. Necesitamos paciencia para obedecer las indicaciones que los líderes de la iglesia hayan tomado. De hecho, debemos estar alegres porque a través de la cuarentena Dios está desarrollando paciencia en nosotros si nos disponemos a ello. Recuerde que otra característica del amor es la paciencia, ya que 1 Corintios 13:7 dice que todo lo espera. El llamado de Dios es claro para todo cristiano en medio de esta pandemia por el coronavirus. Seamos humildes, sacrifiquémonos y seamos pacientes. Dios te bendiga.